Bien, este es el práctico. Dice reactor tanque agitado continuo. Bien, el primero dice considere la reacción de dimerización en fase líquida, temperatura constante de 120 grados Fahrenheit, que no es relevante. 2A se convierte en B, es la estequiometría. La reacción es de segundo orden, la constante de velocidad es 0,55 litros mol hora, la concentración inicial es 3,2 mol por litro y el caudal volumétrico es 77 litros hora. Para una conversión fraccional del 75%, calcular el volumen del reactor necesario. Suponiendo que duplicamos ese volumen, manteniendo el resto de las variables constantes, ¿cuál sería la nueva conversión fraccional obtenida? Es muy parecido al ejemplo que hicimos. Bien. Nosotros tenemos FA de la alimentación, vamos a ponerle 0, por XA, XA final sería el XA del reactor, es igual a la velocidad por el volumen. Y tenemos todo lo necesario para calcular estas variables. A ver, tenemos, por ejemplo, dice, bueno, tenemos el de segundo orden, constante de velocidad tenemos el valor, y tenemos la concentración inicial, el caudal volumétrico, etc. Entonces, tenemos todo para calcular menos RA, ¿bien? Como la constante por CA0 al cuadrado, 1 menos XA final cuadrado. Bien, ya podemos calcular la velocidad. El volumen es lo que pregunta. Esto es lo que pregunta. Bien. XA final es dato. FA0 va a ser igual a caudal por CA0. Bien. Entonces tenemos todos los datos para despejar el volumen. Volumen igual FA0 por XA final sobre menos RA con la expresión que tenemos ahí. Esa es para la parte A. Lo calculamos así. Bien. Para la parte B, nos da que el volumen es el doble que el anterior. Bien. Entonces vamos a tener que B ahora es 2 por ese mismo B, igual a FA0. XA final ahora va a ser la incógnita. Y va a estar también aquí abajo. Bien. Entonces vamos a tener esta incógnita. Aquí calculamos esto y acá calculamos XA final. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí. No, no es muy complicado. Van a ver que yo duplico el volumen, pero no se me duplica la conversión fraccional, obviamente. Porque si estamos trabajando con una conversión fraccional del 70, 77%, ¿era? 70. 75. 75, no puede ser 1,5, porque me daría mal. 1,5, la conversión fraccional va entre 0 y 1. Por más que duplique el volumen, no se me va a duplicar nunca la conversión fraccional.
Bien, más siendo una reacción de segundo orden, ¿sí? No va a suceder eso. Bien. Bueno, ese sería el primero. ¿Tienen alguna duda? ¿Se animan a hacerlo a partir de este planteo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ponerle ejercicio 1. Vamos a ver el 2 ahora. El 2 dice la reacción elemental de tercer orden, A más 2B que me da C, donde la constante vale 1,5 litros cuadrados sobre G mol cuadrado H. Es una, fíjense que esto es segundo orden, esta constante. Es llevada a cabo en un reactor tanque agitado continuo. La concentración en la alimentación del reactor es la siguiente: CA0, CB0, 1, 2,5 y nada de producto. La reacción toma lugar a temperatura y densidad constante. Calcular el volumen del reactor si la alimentación es 3 galones minutos para una conversión fraccional A del 70%. Bueno, acá nos manda galones, pero tengan cuidado que la constante de velocidad está en horas y la alimentación está en minutos. Tengan ahí presente todas las unidades. ¿Bien? Vamos a ver cómo podemos tratar esta. A más 2B que da C. A ver. Borramos acá, ¿sí? Estoy grabando, así que después lo pueden consultar en el video. Tengo que A más 2B me da C. Bien. Entonces tengo, perdón, dije K2, K3, no K2, por las unidades. Bien. Tengo que la ecuación de velocidad para A va a ser menos KA CA CB cuadrado. Esa va a ser la cinética de la reacción. Ejercicio 2. Bien. Bueno, tenemos que podemos utilizar la misma de siempre. FA0 XA es igual a menos RA B. Fíjense que acá FA0 lo podemos poner como Q, CA0. ¿Por qué? Porque nos da los galones por minuto y nos da la mol, creo que era por litro, de A y B era distinto, pero nos da los dos datos, así podemos calcular con esta fórmula FA0. Bien. X a finales del 70%, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Bueno, menos RA por B. Menos RA por B. Y nos pide, nuevamente nos pide calcular el volumen del reactor, que en realidad el volumen de la mezcla reaccionante. Nos falta nada más definir menos RA. Menos RA es K
por CACB cuadrado. Bien, vamos a ver, menos RA es igual a, perdón, sí, bueno, escribo la misma, menos K a CACB cuadrado. CA, necesitamos saber. ¿A qué es igual CA? Es igual a CA0 por 1 menos XA final. Bien. Eso sería CA para el tiempo final. ¿Sí? Ahora CB. CB es igual a CB0 menos lo que reaccionó de A. ¿Cuánto reaccionó de A? Bien, por 2. Porque por cada mol de A que reaccionan 2 moles de B. ¿Sí? Entonces sería 2 por CA0 menos CA. CA0 es lo que había inicialmente, CA es lo que hay ahora, CA0 menos CA es lo que reaccionó de A. Multiplicado por 2 me va a dar lo que reaccionó de B. Entonces, ¿cuánto me queda? Lo que había al comienzo menos lo que reaccionó. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces va a ser CB0 menos 2 por CA0 menos esto. CA0 por 1 menos XA final. Ese va a ser CB. Tengo CA, tengo CB, tengo KA, tengo RA definido, solo tengo que despejar B. B va a ser igual a QCA0 XA final sobre menos RA. Que hay que hacer, bueno, toda la expresión. Bien, fíjense que CB lo puse en función de XAF, ¿sí? Y CA lo puse en función de XAF. CB0 y CA0 son datos. Entonces podemos de esa forma calcular el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El tercero está relacionado con este. Tercero, en el ejercicio anterior, si la conversión se hacía al 70% y la reacción se llega a cabo en un reactor por dentro litro, ¿cuál es el caudal que se puede procesar? Bueno, XAF no ha cambiado, pero ahora no nos pide el volumen. En el ejercicio 3, dado el volumen, nos pide el caudal. Bien, entonces el caudal va a ser B por RA dividido CA0 XAF, donde ahora nos da XAF sigue siendo el mismo, por lo tanto el valor de RA va a ser el mismo que se calculó antes, el volumen lo da, es dato, CA0 es el dato del ejercicio anterior, y de ahí podemos calcular el caudal que podemos procesar cuando el reactor perdón, estaba muy emocionado y me olvidé de compartir la pizarra. Acá, no se ve, está muy abajo, vamos a copiarlo más arriba. El 3, decía, el 3. Ahora nos dice que el volumen es de 400 litros, ¿no? Sí. Volumen 400 litros y
tenemos que X a F sigue siendo 0,7 o 70%. Bien, entonces Q lo despejamos de esta ecuación para que nos dé B por menos RA dividido CA0 X A final. Y de acá sacamos el caudal que podemos procesar para el ejercicio 3. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda de lo que hicimos hasta ahora? No, profe, por ahora no. No, profe. No. Bien. Vamos a ver algunito más. ¿Sí? Vamos a ver alguno más. El 4. El 4 es, creo que es uno de los más difíciles. Es un ejercicio difícil. ¿Por qué? Porque tenemos C líquida A más B que da C. Y se lleva a cabo en el reactor de mezclado perfecto una alimentación que contiene una mezcla equimolar de A y B. Los datos son los siguientes: constante directa, constante de equilibrio, concentración en la alimentación, CA0, CB0, 2 gramos mol por pie cúbico. Bien. Calcular el volumen de reactor necesario para obtener una conversión de 0,9, alto, siendo FA0 igual a 0,171 gramos mol por segundo. El volumen del reactor para eso. Bien, vamos a analizar primero lo que es la cinética. ¿Sí? Vamos a poner el pizarrón y analizar la cinética. Voy a borrar acá. Los anteriores eran más sencillos porque las cinéticas eran sencillas. Este se complicó un poco con la cinética, pero el ejercicio no es muy complicado. Lo que es complicado es lo que pasa dentro del reactor. Bien, entonces vamos a tener, ¿cómo era? A ver, no tengo copia del práctico, solamente la que está en el A más B que me da C. Bien. Entonces, este sería el ejercicio 4. Tenemos que A más B, reacción reversible, que me da producto C. Bien, acá nos da K directa, era adacto, y K de equilibrio era dato. ¿Sí? Bien. La velocidad menos RA. RA se consume cuando la reacción va de izquierda a derecha y se genera cuando la reacción viene de derecha a izquierda. Entonces tengo K directa, CA por CB, menos K inversa, CC. ¿Bien? Cuando estamos en condición de equilibrio, obviamente, menos RA es igual a 0,
y estas dos se pueden igualar. K directa CA CB es igual a K inversa CC, pasando esto para el otro lado. Estos CA CB son de equilibrio. Vamos a ponerle asterisco porque se cumple en el equilibrio. No se cumple para cualquier ¿cómo se llama? Para cualquier situación. Pasamos K inversa dividiendo y tengo que K directa sobre K inversa va a ser la concentración de C en el equilibrio sobre CACB en el equilibrio. ¿Bien? Esto es lo que llamamos K mayúscula. ¿Recuerdan? Entonces, teniendo K mayúscula, podemos colocar, teniendo K mayúscula, que menos RA va a ser K directa, CA, CB, ¿bien? Menos K directa, nuevamente, K directa, ¿sí? CC, que era lo que teníamos, pero es K directa sobre K de equilibrio. Acá esta relación es entre las K. A pesar de que tenemos que se cumple para el equilibrio, esta relación K directa sobre K inversa igual a K de equilibrio es para las K. Entonces acá puedo reemplazar la K inversa por K directa dividido K de equilibrio. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien, ¿qué estábamos haciendo? Teníamos un reactor químico. ¿No vamos a releer el problema? Si no, nos vamos a ir a cualquiera. A ver. ¿Dónde estaba? Acá. Bien, tenemos esta reacción reversible, constante directa, constante de equilibrio. Calcular el volumen necesario. Bien, el volumen necesario. Entonces, para calcular el volumen necesario, necesito colocar esa expresión en función del grado de avance XA. Bien. Tenemos que la reacción dice que A y B reaccionan mol a mol. Entonces, tenemos que transformar en XA. CA, CB y CC. CA. CA es fácil, CA0, 1 menos XA. CA0 y CB0, no me están bien, perdón. Dice que CA0 y CB0 son iguales. Ese es el dato que necesitaba. CA es CA0, 1 menos XA. CB va a ser igual a CA, porque reaccionan las mismas cantidades. Igual a CA0, 1 menos
XA, que el XA es lo pide, creo que era del 70%. Del 90. Del 90, claro, el 70 era el problema anterior. Bueno, y C sub C se genera de la misma forma, o sea, lo que se consume de A y lo que se consume de B es lo que se genera de C sub C. Bien, es decir, CA0 XA. Bien, ¿por qué? Porque lo que se está consumiendo acá, lo que falta acá es esto. Bien, ¿tenemos hasta ahí? Entonces ya podemos expresar la ecuación de velocidad en términos de XA. Esta era la parte más difícil. Bien, tengo K directa, CA0 cuadrado, porque tengo CA0 dos veces, 1 menos XA cuadrado. Bien, menos, nuevamente K directa sobre K de equilibrio por CA0 XA. Bien, esa sería la expresión, entró todo así, la expresión de velocidad. Vamos a la ecuación para este reactor, a ver qué es lo que falta. Tengo FA0 XA final igual a menos RAB. Tenemos que calcular el volumen, tenemos que calcular, ¿no? Sí. Bien, entonces el volumen, en este caso, volumen va a ser igual a FA0. FA0 era dato, a ver, vamos a revisar. Sí, 0,171. ¿Moles por hora? ¿O moles por... Gramo mol sobre segundo. Ah, bien, es dato. FA0 es dato. Por ahí haya que convertir unidades, pero es dato. XA final es dato porque pide, ahí se me fue, 90%. 90%, exactamente. Y menos RA es lo que tenemos expresado acá. Menos RA es todo esto. Bien. O sea que poniendo los datos, utilizando esta ecuación en el matemática, tiene que salir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Bien. Bien, bien. A ver qué queda.